Buenas tardes, profesor. Soy Juan Diego Díaz Chuquín y a continuación le presentaré mi trabajo de laboratorio realizado en la universidad. En el presente trabajo, trata de determinar el tipo de flujo que se produce a medida que se van cambiando los caudales en un canal de sección rectangular, siendo así que será necesario determinar las diferentes propiedades de un flujo para determinar cómo reacciona esto a medida que se van aumentando los caudales. Entre estas propiedades vamos a tener el número de Flood, el número de Reynolds, la fuerza específica y la energía específica. Cabe mencionar que en este experimento, a medida que se va incrementando el caudal, nos encontraremos con un fenómeno llamado resalto hidráulico, el cual se explicará un poco más adelante. Ahora, con respecto al marco teórico, vamos a explicar las diversas fórmulas que vamos a utilizar y comenzando con ellas van a ser la de la geometría del canal. En este caso, siendo una sección rectangular, las fórmulas van a ser las siguientes. El área va a ser igual a la solera por el tirante, el perímetro va a ser la solera más 2 veces el tirante, el perímetro mojado, el radio hidráulico va a ser igual al área sobre el perímetro, el ancho superficial va a ser igual a la solera y la profundidad hidráulica va a ser igual al tirante debido a que, como ya mencioné, estamos trabajando en una sección rectangular. Ahora, con respecto a las propiedades del agua, vamos a tener que la energía específica va a ser igual al tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces G por eh, el área menos la estación, el área del canal, ¿no? Al cuadrado. Y bueno, sería multiplicado por el alfa, pero no vamos a utilizar este coeficiente, lo vamos a considerar como 1 en este caso. Ahora, la fuerza específica va a ser igual al caudal al cuadrado sobre el área por la gravedad, más el centro geométrico del tirante, que en este caso va a ser el tirante sobre 2 por el área. El número de Flood, que va a ser igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica, y el número de Reynolds, que va a ser igual a la velocidad por el lado hidráulico sobre la viscosidad cinemática que se obtendrá al sacar la temperatura del agua. Ahora, con respecto al salto hidráulico, este es un fenómeno que se genera cuando una corriente supercrítica, es decir, rápida y poco profunda, cambia súbitamente a subcrítica, es decir, que se vuelve una corriente lenta y profunda. Ahora, para determinar este tipo de flujo o este cambio para nuestros experimentos, vamos a necesitar estos dos valores que venían siendo las propiedades de agua que nos indicarán el tipo de flujo, que viene siendo el número de Flood, que va a ser subcrítico cuando es menor a 1, crítico cuando es igual a 1, supercrítico cuando es mayor a 1. Ahora, con respecto a los números de Reynolds, vamos a tener que va a ser laminar mm, cuando es menor a 500, transicional cuando va a ser entre 500 a 2000 y turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 2000. Ahora, con el procedimiento de este experimento, co- como primer punto, se realizaron las medidas del canal y se midió la temperatura para obtener las propiedades básicas, que en este caso venía siendo la solera y la viscosidad cinemática, que nos ayudarán más adelante en las ocasiones. Ahora, luego se ejerció la potencia del canal 5 veces y de forma creciente, comenzando desde 1 litro por segundo hasta 2,9 litros por segundo. En cada una de ellas se calcularán los tirantes, el tirante A, el tirante B, el tirante 1 y el tirante 2 con la ayuda de una regla graduada. Estos tirantes serán un poco más explicados a continuación. Y bueno, como se puede ver en las figuras, estaría en la figura 1 la medición de temperatura, en la figura 2 estaría el equipo del canal de flujo, y en la figura 3 estaría la regla graduada con el cual sacamos los tirantes. Ahora, en este punto, cuando la potencia del caudal era de 1, 1,5 y 2 litros por segundo, se cabe que, cabe que el Y2 o el tirante 2 se va a trabajar como si fuera Y1, debido a que en este caso no se hace presencia del salto hidráulico. Es decir, de que no hay ese salto de un flujo turbulento a uno tranquilo, a uno tranquilo. Como se puede observar, sería relacionado más o menos a esta imagen. Esta imagen, este sería YA, YB sería la distancia entre la presa. Cabe mencionar que la presa mide 12 centímetros.
y Y1 en este caso va a ser ya en este flujo. Debido a que, como en la siguiente figura, ahí se puede notar cuándo es que ocurre un resalto hidráulico. Y bueno, ahí estaría más o menos, esto va a ser para el caso 1, 2 y 3. Ahora, ahora, en cambio, cuando la potencia caudal era 2,5 y 2,99 litros por segundo, sí se hubo la presencia del resalto hidráulico, siendo así que se calcularon todos los tirantes y se midió su longitud respectiva. Como se puede ver en esta figura, aquí vamos a tener ya todos los tirantes trabajando. Vamos a tener el tirante YA, que va a estar posicionado antes de la presa, YB, que es el lugar dentro de la presa, que debe ser la altura menos los 12 centímetros, y como se puede apreciar, este vendría siendo ahora nuestro tirante Y1, y esto de acá vendría siendo nuestro resalto hidráulico. ¿Sí? ¿Ven? Sí, ya, esto acá vendría siendo nuestro resalto hidráulico, y cuando ya llega al estado estable, se va a calcular ahí el Y2. Como se puede observar también en la figura de abajo, ¿no? Eh, esta figura debería tener una continuación, donde aquí debería estar más o menos la presa, y aquí saldría, ¿no? El agua, que está relacionado así, que este es un canal más o menos rápido, y después se mantiene ya a un canal lento, pues, ¿no? Debido a que después de que pasa el resalto hidráulico, va a pasar esa propiedad o esa asimilación. También cabe mencionar de que se midió este resalto hidráulico. Se mide desde el punto donde comienza el salto hasta donde termina o hasta donde se nota que ya el flujo ya es estable. Ahora, relacionado a los resultados, nos vamos a dirigir al Excel donde se realizaron todos los resultados. Eh, Estos resultados se sacaron en milímetros y en metros. Lo presentaré ahorita mejor en milímetros para concordar un poco con las distancias que hemos sacado en el laboratorio. Como se puede apreciar, aquí tendríamos las distancias. Aquí tendríamos la figura de dónde sale YA, YB, Y1 y Y2. Pero bueno, siguiendo con ahora los casos. Como mencioné, primero se sacaría algunos valores sobre la geometría del canal, que en este caso va a ser la solera y el ancho superficial. Y el tirante va a depender según los caudales. Y bueno, en unas propiedades del agua vamos a tener la temperatura que se midió, que va a medir 24,5, como se puede observar en esta figura de aquí. Ahí menciona que es 24,5. Y a través de unas interpolaciones y con la ayuda de las tablas proporcionadas, se sacó de que la viscosidad cinemática va a ser igual a 0,91265. En este punto también se ha sacado la velocidad, no es que sea cero, simplemente que no sea ahí, pero bueno, ahí se puede ver. Si lo coloco en científica ahí mejor. Ok, ahora vamos a tratar dos diferentes casos o dos grupos, mejor dicho. Vamos a calcular los que son sin la presencia del resalto hidráulico y con la presencia del resalto hidráulico. La diferencia de entre estos dos va a ser que en los que no hay esta presencia, este fenómeno, Y2 va a ser calculado como Y1. Y en el otro caso se calcula tal cual está como en la figura mostrada en el laboratorio, ¿no? Ahora, viendo un poco ya esta tabla, bueno, aquí tendríamos el caso 1, donde va a ser igual el caudal a 1 litro por segundo. Se hicieron la conversión respectiva y se calculó que va a ser igual a este número de acá, que debe ser igual a 1 millón, creo que exactamente, no sabría leerlo. Sí, 1 millón, creo, ¿no? Porque tiene 6, sí. O sea, 1 por 10 a la 6, mejor dicho. 1 por 10 a la 6 milímetros al cubo sobre segundo. Y bueno, estos valores de los tirantes son sacados bueno, en el mismo laboratorio se sacó con la ley graduada. Y bueno, comenzaría aquí el proceso con la ayuda de las fórmulas, de las propiedades geométricas y las propiedades del flujo. El área, que en esta sección rectangular va a ser solamente la solera por el tirante, se calcula en cada uno de los tirantes, y cabe mencionar que el tirante B es solamente ese espacio pequeño entre la presa y la esto. Así que el valor que nosotros calculamos como tirante B, que era por aproximado 140, ¿eh? Ahí está, 144,
va a ser el estado menos los 12 centímetros, que pasándolo a milímetros va a ser 120, ¿no? Ahora, siguiendo con el proceso, aquí se puede notar, ¿no? Que va a ser el tirante menos 120 por la base, pues, o la solera. Y bueno, pues ahí tendríamos para ahí, para cada una de las fórmulas. En el caso, bueno, en este grupo que no se cuenta el resalto hidráulico, el Y2 no se va a calcular. Y bueno, aquí tendríamos las diferentes propiedades geométricas, ¿no? Tendríamos el perímetro, que va a ser igual a el- la solera más dos veces el tirante, porque es el perímetro mojado. La velocidad que se va a sacar por la fórmula bueno, la fórmula de caudal es igual a velocidad por área, despejamos velocidad, pasamos área y vamos a tener que va a ser caudal sobre área, ¿no? Y bueno, siguiendo con las otras fórmulas, vamos a tener el número de Froude, que va a ser igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de gravedad por el tirante, por el, sí, por el área, ¿no? Sí, ahí está, por el área, ¿no? En este caso, la gravedad va a estar como 9.810 porque lo hemos pasado a milímetros. Así de que 9.81 metros por segundo a milímetros sería ese valor de 9.810. Y bueno, ahí tendríamos ahí que vendría siendo el valor de la área sobre la base. Y bueno, ahora, siguiendo con la energía específica, y bueno, para un poco más o menos acelerar este proceso, tendríamos de que la energía específica va a ser igual al tirante más, en este caso se cogió la velocidad porque se sabe de que caudal sobre área al cuadrado va a ser velocidad al cuadrado, entonces se coloca velocidad al cuadrado sobre dos veces la gravedad por el coeficiente que no está ahí en la tabla, pero lo pongamos como uno en este caso, ¿no? Para dependiendo si se cambiaría este valor o algo, pues. Se calcula en las otras, se menciona nuevamente de que el tirante B es el estado menos los 12 centímetros de la presa. El número de Reynolds se sacó de la fórmula que está ahí, que va siendo velocidad por lado hidráulico sobre, sobre la viscosidad cinemática. Bueno, como se puede observar, tendríamos la velocidad en metros, bueno, metros, que mililitros al cuadrado sobre segundo, milímetros, disculpe, milímetros cuadrados sobre segundo por el radio hidráulico, que es área sobre perímetro, sobre la viscosidad cinemática, en milímetros al cuadrado sobre segundo, ¿no? Y bueno, tendríamos el número de Froude al final, no, el número de Froude, disculpe, la fuerza específica, el número de Froude era este. eh, el número de Froude, como ya, bueno, está ahí, es velocidad sobre la raíz cuadrada de gravedad por la profundidad hidráulica. Y bueno, aquí tendríamos la fuerza específica, que bueno, se calculó aquí que viene siendo solamente el caudal al cuadrado sobre el área por 9,81 en este caso, porque estas tablas están en metros, más el tirante, bueno, YSG, que viene siendo el centro geométrico del tirante o de la sección, que en este caso va a ser la mitad, por el área, ¿no? Y bueno, ahí se cumpliría esta fórmula de acá. Y bueno, al menos en este caso simplemente lo pasé, ¿no? Lo pasé de aquí a allá, el otro por 1000 para pasarlo de metros a milímetros. Y bueno, este mismo proceso se realizó para todos los casos, para el caso 1.5, para el caso de 2 de litros por segundo. Y bueno, como se puede observar, bueno, cabe mencionar que también está el tirante crítico, pero en un momento lo menciono. eh, Se calcularon igualmente de la misma manera en todos los casos. No hubo ningún, como que, o sea, ninguna modificación entre ellos. La única modificación, como ya mencioné, solamente es para el tirante B, que es el tirante mostrado menos 120. Como se puede apreciar también, mientras va aumentando el caudal, van aumentando los tirantes poco a poco. Y como se puede observar acá, las velocidades en el tirante B son mayores porque la sección que se encuentra es muy pequeña. Y debido a que tienen que mantenerse una proporción entre velocidad y área para sacar el mismo caudal, eh, entonces, si el área baja, la velocidad sube y bueno, aquí se puede notar, ¿no? Que
la velocidad en estos puntos, o sea, en comparación tirante A con tirante B o tirante 1, son mayores, porque la área es muy reducida en comparación. Y bueno, ahora con respecto a al caso 2 o grupo 2 que encuentra el salto hidráulico, se realizan los mismos procesos, solamente que ahora Y1 y Y2 van a ser antes y después del salto. Como se puede notar, el tirante Y1 contiene una mayor velocidad que Y2 y ya nos da una idea de que entonces sí se cumple esa idea de que es un flujo más lento en comparación antes del salto, ¿no? Pero igualmente se calcula todas las menciones para sacar el tipo de flujo, más que nada el número de Flood y el número de Reynolds. Y bueno, la energía específica está acá, la fuerza específica también está calculada. eh, con las respectivas fórmulas y total, y, y bueno, ya. Ahora, con respecto a la, ahora la tabla del caso 5 el caso 5 aumenta solamente, bueno, sigue viendo el salto hidráulico debido a que solamente aumenta la esto, y bueno, se puede notar los aumentos de velocidades y bueno, todo lo demás, el número de flujo. Ahora, haciendo un resumen de esos resultados y colocando en una tabla, aunque cabe mencionar antes que el tirante crítico en este caso se sacó por el método gráficamente. El método gráficamente con la ayuda de ecuación de Maini y se calculó de la forma, bueno, como mencioné gráficamente, ¿no? Y bueno, este cálculo se hizo en metros, ¿no? En metros para que no hubiera un poco de cambio con las fórmulas y todo eso. Y salió el respectivo gráfico que está en pantalla, donde se puede apreciar dónde salía el lugar supercrítico, subcrítico, los tirantes GC y las energías mínimas, ¿no? Igualmente aquí ya están marcadas de que los tirantes críticos van a ser en 0,025 metros en la posición del caudal 1 caso 1. En el caso 2 va a ser de 0,033. En el caso 3 va a ser de 0,04. En el caso 4 va a ser de 0,046. Y en el caso 5 va a ser de 0,052, ¿no? Y bueno, se puede apreciar también de que ya estos que están trabajando. Y estas tirantes o estos tirantes críticos van a estar pasados acá, de metros a milímetros es por mil, entonces va a estar de 25, 33, 40, 46 y 52 en subida, pues debido a que está aumentando el caudal. Y bueno, ahí se realizarían las mismas fórmulas para el número de Flood, energía específica, número de Reynolds y fuerza específica, ¿no? Y bueno, volviendo a la tabla de resumen, estaría la tabla de resumen acá, donde también se mencionó la longitud del salto hidráulico que se calculó en este caso con wincha, y vamos a tener de que la longitud va a ser de 380 milímetros, 38 centímetros en el caso 4 y en el caso 5 va a ser de 390 milímetros también y 39 centímetros, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos los números de Flood, la energía específica, los números de Reynolds, la fuerza específica y bueno, las propiedades del tirante crítico. Eh, Cabe mencionar de que a partir de esto se pueden sacar después de determinar todos estos parámetros, se puede sacar ya el tipo de flujo que va a tener con las propiedades que mencioné en el marco teórico. Como se puede observar, el número de Reynolds en este caso, todos son mayores a 2000. Cabe mencionar de que los números de Reynolds que están pasando en B o están pasando en L1, en el caso 3 y 4, son mucho mayores a los que están pasando en A, pero igualmente se consideran como turbulentos. Y bueno, aquí está marcado como turbulentos. Y el siguiente punto va a ser el número de Flood, que nos va a indicar cuándo va a ser subcrítico, crítico o supercrítico, ¿no? En este caso, cuando es menor a 1 es subcrítico, y como se puede apreciar, aquí todos son menores a -1, entonces todos son subcríticos, pues es un lugar más o menos estable. En cambio, en el tirante B, debido a que es una sección muy pequeña, todos ellos van a ser supercríticos, pues superando el valor de 1, pues, ¿no? Ahora, en el caso de Y1 y Y2, en el caso 1 a 3, se mantiene que van a ser subcríticos porque ya
cuando calculamos Y1 es cuando ya está estable el flujo del canal, ¿no? O sea, ya está en un punto donde ya... A ver, ¿dónde está la imagen? Un momento. Aquí, ya está en un punto más... Bueno, no, la siguiente imagen. Aquí, ya está en un punto un poco más estable en comparación. En cambio, en Y2, como está acá, vamos a calcular en Y1, en este caso, cuando fuera el caso 4 y caso 5, esta proporción acá es bastante rápida en comparación a cuando es estable. Y eso se nota en los cálculos y en la tabla que va a presentarme, ¿no? Que va a pasar de un tema de supercrítico a subcrítico, comprobando y definiéndonos la información que antes habíamos explicado sobre el fenómeno, ¿no? Que pasa de un canal rápido a uno lento o estable, ¿no? Y bueno, pues ahí con respecto a todo eso, eso vendría siendo los cálculos de la tabla. Y bueno, pues no, está el diente crítico, pero aquí tendríamos que volver al Excel, ¿no? Al Excel digo al PPT. En el PPT vamos a contar los resultados de esa tabla ya un poco más ordenados o separados entre sí para que pueda un poco más localizarte y ver las diferencias que tienen estos valores. Como ya mencioné, los números de Flood en el tirante B son mayores a comparación de otros debido a una sección pequeña, y los números de Reynolds es más o menos parecido, el mismo criterio. También, como se puede observar, el número de Flood en los tirantes 1 en el caso 4 y 5 llegan a 3 a 2 que indican un flujo súper crítico. Ahora, bueno, eso vendría siendo todos los valores de las propiedades del tipo de flujo. Cabe mencionar que están calculadas en base a milímetros, porque los tirantes están en milímetros, los caudales también se pasaron y todo eso. Y bueno, aquí estaría la tabla que presenté con anterioridad, donde nos explicarían los tipos de flujo y todo lo mencionado anteriormente, ¿no? Y bueno, pues aquí estaría la gráfica para sacar el tirante crítico, que como menciono, se sacó por la ecuación bueno, gráficamente y también se comprobó por mi parte por el método reducido. Y bueno, pues ahí tenemos que los tirantes en metros van a ser esos valores de 0.025, 0.033, y en milímetros son los valores que ya mencioné, ¿no? 25, 33, 40, 46 y 52, que son los puntos donde coincide la energía mínima, ¿no? Y bueno, pues aquí estarían las propiedades de flujo en el tirante crítico, para ya como que abarcar todos ya los datos y obtener ya todos, no dejar algún resultado atrás. Se puede observar de que en el caso 1, 4 y 5 el número de flux llega a supercrítico, y los casos 2 y 3 están ya llegando a crítico, ¿no? La energía mínima está ahí marcada y el número de Reynolds nos sigue indicando que es un flujo turbulento. Y bueno, ya, eso sería todo. Y aparte en las conclusiones, ¿no? Ahora, en conclusión, se determinó los diferentes parámetros del canal a medida que aumentaba el canal, lo cual en el experimento era notorio, ¿no? Eh, o sea, los parámetros, o sea, mientras aumentaba el caudal, disculpa ahí, pero los cálculos realizados respaldan y ofrecen un mejor entendimiento para determinar los tipos de flujos de un canal y en condiciones específicas. En este caso, que sea una sección rectangular y con una temperatura más o menos ambiente, ¿no? Por otro lado, también se comprobó el efecto que se produce cuando ocurre el salto hidráulico y sus cambios en el flujo, pasando de una corriente rápida y lenta, como mencioné acá, que pasa de un un tipo de flujo supercrítico a subcrítico. Y si nos ponemos en las tablas de acá, las velocidades ya en esos puntos son menores, pues, llegando a 1384 milímetros al cuadrado a 476 milímetros al cuadrado sobre segundos, ¿no? De pasando de 1 a 2 y bueno, en el mismo caso acá. Esto también está relacionado en metros por segundo si se quiere ver unos valores más cómodos, pero en milímetros, o sea, algunos valores ya salían a la luz, porque en metros se trabajaba, habían valores demasiado pequeños y por eso se trabajó ya en milímetros para concordar con un poco con los datos que teníamos, ¿no? Y bueno, pues acá hay unas fórmulas más.
de que se realizaron para hacer los cálculos de una forma un poco más desordenada y verificar esto. Eh, pero igualmente, si se observa bien, estos valores coinciden con los calculados pues, en todo el proceso que hemos realizado para este trabajo, pues, ¿no? Y bueno, pues eso sería ya todo. Y bueno, se está todavía realizando un informe y para entregar ya próximamente. Y bueno, pues, ¿no? Eso sería todo en la conclusión de este trabajo realizado en la Universidad de Lima por el laboratorio del módulo del canal de flujo, pues, ¿no? Gracias.